Mi trabajo es básicamente defender a los migrantes, hacer incidencia en favor de ellos en el Congreso de los Estados Unidos y también en la frontera. Soy abogado de inmigración por entrenamiento y estamos aquí cumpliendo lo que el Señor ha puesto en mi corazón, mi llamado, que es obviamente defender a los migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos. Los casos que yo más sigo son los casos de asilo en los Estados Unidos. Los casos típicos son los casos de hombres solteros de países centroamericanos que andan huyendo a un intento de organizaciones criminales de reclutarlos para que sean parte de esa organización. Esos casos son bastante comunes y siempre me han llamado la atención. Porque cuando tú escuchas generalmente en consulta con los clientes este tipo de casos, ese hombre que en los Estados Unidos se criminaliza, como que está buscando empleo, como que es un criminal, como que quiere entrar fácilmente, realmente cuando tú vas de fondo es una persona con valores y generalmente valores cristianos. Porque le está diciendo a una organización criminal, no me voy a unir a tus intentos de seguir multiplicando el dolor en mi comunidad. Y para eso se requiere valor, sobre todo cuando se expone la vida. Y es curioso que a veces yo, que vivo en el contexto de los Estados Unidos, no nos damos cuenta en nuestras iglesias que esas personas que fácilmente, esos hombres solteros, jóvenes, que rápido se les tilda de potencialmente criminales, que vienen a aprovecharse de los trabajos que hay en los Estados Unidos, son hermanos en la fe. Y son gente que andan huyendo persecución, se pudiera alegar religiosa, porque están huyendo por sus valores. Y que incluso deberíamos ser nosotros, la iglesia de los Estados Unidos, la que los reciba, la que les abra las puertas. Porque ese es el tipo de hombre y mujer también que necesita un país para echar hacia adelante, personas de valor. Y lo digo porque sí, están los casos de mujeres maltratadas, están los casos generales de violencia, de crimen organizado, están los casos de violencia de Estado, como lo vemos mucho en países de trasfondo comunista en nuestra Latinoamérica. Pero este tipo de casos que muchas veces se nos olvida, son hombres, son adultos, tienen fuerza y vigor. Sí, pero estas personas de fondo, cuando tú te sientas con ellos, como yo lo hago en muchos casos, y haces consultas, el planteamiento que hacen es no me uno porque tengo un valor. Un solicitante de asilo que entró en los Estados Unidos tiene un porcentaje de legalizarse muy bajo. Y la razón por la que digo esto es porque el número de denegaciones en los casos de asilo son bastante altos. Pero es importante también entender que esto depende de la jurisdicción y el lugar donde se ve el caso. Hay estados en los Estados Unidos donde el 90% de los casos de asilo se pierden. Hay otras jurisdicciones donde el 60% de los casos de asilo se ganan. Ahora mismo, mientras yo estoy hablando, hay una juez que aprueba muchísimos casos de asilo y hay otro juez que los deniega casi todos. Y es, como yo diría, es una lotería. Es una lotería y depende de dónde vas como migrante y también depende de qué juez te toca. Si estás apoyado por un abogado o no, también aumenta o reduce las probabilidades de que ganes tu caso de asilo y te puedan legalizar posteriormente. El caso de los indocumentados es totalmente diferente. Los que están indocumentados en los Estados Unidos son bien pocas las alternativas que tienen de legalizarse. Hasta que el Congreso de los Estados Unidos no genere y legisle un camino, la mayoría no se va a poder legalizar. Y llevamos 30 años de incidencia tratando de que el Congreso de los Estados Unidos legalice y provea un camino a la ciudadanía a muchos indocumentados, incluyendo ellos los recipientes de DACA, de la acción diferida para recién arribados, que son jóvenes, hoy día son jóvenes, pero cuando entraron a los Estados Unidos indocumentadamente eran niños. Y al día de hoy el Congreso no les ha creado un camino a estos jóvenes que no conocen otro país que no sean los Estados Unidos. Sí, nacieron en México, nacieron en Guatemala, nacieron en Honduras, pero se han criado toda la vida en los Estados Unidos y al día de hoy no se les reconoce como suyo. Existen dos maneras de que una persona se convierta en un indocumentado en los Estados Unidos. Uno, una persona que entró sin documentación entre los puertos de entrada
y no fue detectado ni admitido por la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, esa es una persona que entró indocumentadamente. Y el segundo tipo de indocumentación es cuando una persona tiene una visa y se extiende del término que su visa le permite. Esa persona ahora está viviendo en los Estados Unidos sin documentación porque expiró el permiso que le permitía estar en los Estados Unidos. Cuando me refiero a indocumentado, me refiero a las personas que cumplen con esos dos requisitos, que o entraron sin ser inspeccionados y admitidos, es la palabra, por la patrulla fronteriza, y aquellos que se sobrepasaron de los términos de la visa. De hecho, añado, también están aquellos que ya tienen una orden de deportación, que también están indocumentados, pero esos ya saben que tienen una orden de deportación, no han abandonado el país, pero son indocumentados también. Es importante tener algo claro. Nadie que esté indocumentado tiene derecho a trabajar en los Estados Unidos. Punto. El derecho a trabajar es un derecho secundario de tu derecho a estar. Si tú no puedes estar, no puedes trabajar. Así que el que te diga, te consigo un permiso al trabajo sin tener un estatus legal, te está mintiendo. Porque si no tienes derecho a entrar, a quedarte y a estar, no tienes derecho a trabajar. Si estás trabajando indocumentadamente, es muy posible que el migrante que está trabajando indocumentadamente sea ubicado en procedimientos de remoción o procedimientos de deportación, y que el patrono también se enfrente a penalidades del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos. El tema del trabajo indocumentado es un tema federal, independientemente de las ayudas que te dé el gobierno estatal. El gobierno estatal te puede dar ayuda para que tú tengas acceso a un seguro médico. El gobierno estatal te puede dar ayudas para que tengas licencia o un carnet de identificación, y puede hacer eso para las personas indocumentadas. Pero la autorización de trabajar no te la puede dar un estado. Eso es gobierno federal. Le corresponde inmigración, y el tema migratorio le corresponde al gobierno federal. Así que no puede decir, si me voy a este estado puedo trabajar legal, y si me voy a este estado puedo trabajar ilegal. No. En toda la nación, si no tienes derecho a estar, no tienes derecho a trabajar. La recomendación más importante para cualquier persona en movilidad humana es tener información correcta, real y fidedigna. La información salva vidas. La información correcta en el caminar de un migrante, para el caminar de un migrante, salva vidas. La información incorrecta elimina vidas. Y yo lo he visto. Yo he visto cómo personas han tomado o dado el paso de salir de un lugar y moverse a otro, movilizarse a otro, y por tener mala información han terminado muertos, han terminado secuestrados, han terminado en la calle y sin trabajo en otros países. Y el sueño americano, o el sueño de lo que andaban buscando, se convirtió en una tragedia para toda la familia, que terminó devastándola. Eso lo veo yo todo el tiempo. Es por eso que no podemos escuchar las voces de nuestros primos, de nuestros abuelos, de nuestros amigos, y mucho menos las voces de los coyotes, de los que trabajan en el tráfico humano, porque ellos tienen un interés detrás. El interés no es cristiano, el interés no es de corazón, el interés es sencillamente recibir una ganancia económica de la explotación de la persona en movilidad humana. La información fidedigna, clara, sobre las circunstancias de lo que se vive en los países a los que vas a visitar es sumamente importante, porque las políticas que se implementan en los Estados Unidos o las políticas que se implementan en México pueden cambiar, y si tú no sabes cuáles son, puede afectar por completo la historia de tu familia si eres una persona en movilidad humana. La buena información depende de la fuente. Fuentes religiosas, fuentes cristianas,
siempre son fuentes, o generalmente son fuentes viables, porque no responden a ningún tipo de ganancia en el proceso de la vida del migrante. Por el contrario, surgen de un corazón que en el transcurso de la vida del migrante lo que quiere es ayudar, lo que quiere es aportar vida. Y yo creo que es importante tener en mente toda fuente que viene de organizaciones religiosas. Segunda fuente importante, fuentes que vengan directamente del Estado. Si el gobierno hizo una ley, busca la ley o el resumen de la ley. No leas la interpretación de la ley que te están dando, porque puede tener sesgo o puede tener parcialidad para obtener algún beneficio. Busca información que esté escrita, porque el proceso de escribir conlleva pensar. Duda siempre de información que sea sencilla, porque estos procesos de movilidad no son sencillos. Las políticas públicas no son sencillas, las leyes no son sencillas. Busca información de organizaciones como la ACNUR, como la OIM y como otras organizaciones sin fines de lucro que están haciendo esto para proveer a la persona en movilidad humana información que los ayude a lograr sus objetivos y a reducir la capacidad de sufrir en el proceso. Las redes sociales no son de por sí una fuente fidedigna o fiel. Lo que te dice un amigo no es información fiel, porque muchas veces o se minimizan detalles o se maximizan y exageran los detalles, diciendo estoy teniendo la gran vida, pero no es la realidad. O decir, no, es bien fácil cruzar la frontera, o es bien fácil pasar por tal lugar, pero esa es la historia de esa persona, no es la tuya. Así que, ojo con eso, advertencia con eso. Es importante la fuente, así que estudia la fuente antes de creer en la información que te dan. Yo trabajo en la frontera entre México y Estados Unidos. El contexto ahora mismo, al día de hoy, que estamos hablando, en el 2024, es un contexto que se está recrudeciendo. Los números de migrantes que están llegando a la frontera tienen una tendencia a la alza. Están aumentando el número de personas que están cruzando irregularmente a los Estados Unidos. Obviamente, las organizaciones criminales están rampantes, pero aún peor es el hecho de que en los Estados Unidos, actualmente, siendo un año electoral, se está recrudeciendo la retórica anti-inmigrante. Y el sentimiento anti-inmigrante también va a la alza. Y eso conlleva un reto bien fuerte a la iglesia de continuar siendo iglesia en momentos en que ser iglesia es difícil. En momentos en que levantar la voz a favor del migrante, como Jesús lo hacía en Mateo 25, es difícil para los que vivimos en donde vivimos, porque nuestros vecinos tienen una impresión diferente en el momento. Es un momento difícil porque a los migrantes se les están llamando el veneno que carcome y contamina la sangre de los Estados Unidos. Sin saber, o sabiendo y obviando que ha sido la sangre de los inmigrantes la que ha levantado la economía y la producción masiva de los Estados Unidos. Y es un momento bien difícil porque hay que tomar lugar, hay que tomar una decisión. O se levanta una voz profética y se es profeta y se dice lo que es difícil de decir porque respondemos a Cristo, o sencillamente claudicamos a lo que creemos por el pensamiento y el sentir general de nuestra comunidad. Si inmigración de los Estados Unidos detiene un inmigrante, las recomendaciones son las siguientes. Número 1, que el inmigrante tenga de antemano
antes de presentarse al oficial de inmigración, o si está indocumentadamente en los Estados Unidos, y en cualquier momento puede ser arrestado o detenido por un oficial dentro de los Estados Unidos, siempre es importante tener un plan familiar previo sobre qué decisiones van a tomar la familia si terminan separados o si terminan bajo detención de los Estados Unidos. Eso conlleva saber a qué persona de confianza de tu contexto vas a llamar. Eso es lo primero. Segundo, hacerle claro al oficial de inmigración, si es que es un caso de asilo y hay un miedo a regresar al país, que se tiene miedo a regresar al país y que quiere ser sometido a algún tipo de entrevista, ya sea de miedo creíble, ya sea una entrevista de no devolución, en donde tengan la oportunidad de establecer las razones por las que no quieren regresar a su país. En ese plan tiene que estar quién es el abogado de inmigración que va a atender el caso, a qué persona deben llamar en esa situación, la dirección de el patrocinador o la dirección de dónde quiere que se ubiquen a sus hijos o dónde van a ser ubicados. Y más importante que cualquier cosa, no mentir. No mentir. No utilizar documentos falsos, porque al fin y al cabo se va a saber. Hoy día, con la tecnología que existe, es imposible casi falsificar los documentos, sobre todo con la tecnología que tiene disponible el gobierno de los Estados Unidos. Y más allá de eso, no tan solo no mentir, nunca afirmar, y esto sí es bien importante, en ninguna entrevista, en ninguna detención, si le preguntan, ¿es ciudadano de los Estados Unidos?, jamás se atreva a decir que es ciudadano de los Estados Unidos. Ese es un pecado capital. Si afirma que es ciudadano sin serlo, pierde por siempre toda facultad de pedir beneficio migratorio futuro. Eso nunca se dice. Así que sea honesto, esté preparado con la mayor información que tiene y nunca mienta. Yo recomiendo a toda persona que haya tenido contacto o sea miembro de la red como Nacido Entre Nosotros a que piense y analice lo que Dios está haciendo con la red. A lo que me refiero es a que visualice que esto es una red que surge orgánicamente, dirigida bajo los principios de Jesús. Pudiéramos argumentar que incluso dirigida por el Espíritu Santo. Que no está dirigida por organizaciones sin fines de lucro de fondo, de una que controla, o organizaciones multinacionales que están buscando tomar control de algo que ha surgido orgánicamente, de algo que ha surgido del movimiento de los migrantes en Venezuela, una red latinoamericana, y que piensen cómo esa organicidad, ese elemento orgánico, ha ido tomando forma. Ha ido tomando forma desde el respeto, desde la comunicación, desde el explotar, si se puede decir, las fortalezas de cada organización, del aprendizaje mutuo, de las buenas prácticas, de proveer espacios donde los que trabajamos con migrantes podamos no tan solo compartir información, sino nuestros corazones. Yo invito a que reflexionemos cómo el Señor nos está permitiendo unir nuestras voces en conjunto para responderle a Él, independientemente de agenda económica, independientemente de agendas incluso nacionales. Y que veamos que se puede acompañar y se puede aprender a acompañar si nos unimos todos bajo un mismo corazón y entendiendo que cada cual tiene una voz importante y que cada cual tiene una voz valiosa. Y yo creo que eso es lo más bonito que tiene como Nacido Entre Nosotros, que se respetan todas las voces, independientemente del trasfondo religioso, cultural, nacional y de género.